¿Qué tal? Soy el maestro Valentín. En esta ocasión continuamos con nuestro tema de gravitación, ahora con cuerpos cercanos a la superficie de la Tierra. Y bueno, cuando hablamos de cuerpos cercanos, hablamos de cuerpos que están sobre la superficie de la Tierra. ¿Quiénes son esos cuerpos? Pues todos nosotros estamos en la superficie de la Tierra. Estando hablando de México, bueno, pues algunas ciudades más altas que otras, pero en promedio estamos sobre la superficie de la Tierra. Eso no hay, no vamos a hacer diferencia en eso. Eh, ya estando a cierta altura, pues hablamos de kilómetros de altura, ¿no? Entonces, no sé, 400 kilómetros, 500 kilómetros. Entonces, suponiendo que todos estamos en la superficie, eh, tenemos nuestra ecuación igual de atracción gravitacional, la vamos a modificar un poco para este efecto. Y lo que hay que entender es que la gravedad en la Tierra nos jala hacia el centro de la Tierra. Podemos calcular la atracción gravitacional suponiendo que la Tierra nos jala hacia el centro. De aquí, ¿vale? Entonces, lo que tendríamos que ver aquí es modificar un poquito esta ecuación y en lugar de fuerza de atracción gravitacional, pues ponerle así, no es fuerza, es atracción gravitacional. Y luego la vamos a multiplicar por la constante gravitacional, que es la de siempre, 6.67 por 10 a la menos 11. Y aquí nuestra ecuación original de fuerza de atracción es masa 1 por masa 2. Pero aquí hay un detalle, y es que voy a poner aquí la masa de la Tierra y la masa del objeto que está en la superficie, en este caso el gato. La masa de la Tierra es de 6 por 10 a la 24 kilogramos, es muy masiva. La masa del gato comparada con la masa de la Tierra es insignificante, no figura. Por eso, esa masa 2, que sería la del gato o la de la persona, lo que ustedes quieran, la vamos a quitar. Al hacer nuestros cálculos no podría figurar en nuestro resultado, sería casi insignificante, es insignificante. Y la vamos a dividir entre la distancia del gato y de la Tierra. ¿Cuál será esa distancia? Pues la distancia de la superficie al centro de la Tierra. Y a eso le llamamos radio. Eso es el radio. Del centro a cualquier parte de la circunferencia se le llama radio. Y el radio de la Tierra es de 6.37 por 10 a la 6 metros. Es un valor constante, al igual que el de la masa de la Tierra es un valor constante, al igual de la constante gravitacional. Son valores constantes. Entonces, nos queda la ecuación así: atracción gravitacional es igual a la constante gravitacional multiplicada por la masa, en este caso de la Tierra, dividida entre el radio de la Tierra al cuadrado. Acuérdense que R no es radio en sí, es distancia, pero en este caso coincide que es el radio, el centro de la Tierra a cualquier parte de la circunferencia. Entonces, voy a hacer mi ecuación acá. Aceleración gravitacional será a 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado kilogramo al cuadrado multiplicado a la masa de la Tierra. En este caso será 6 por 10 a la 24 kilogramos entre la distancia que separa a la Tierra de la persona que está en la superficie, que ya quedamos que es el radio, porque la gravedad jala hacia el centro de la Tierra. O sea, 6.37 por 10 a la 6 metros. Recuerde que la distancia tiene que estar en metros y esto será al cuadrado. Bueno, si yo hago esa operación, vamos a la calculadora, ya sabemos cómo hacerlo. 6.67 por 10. Le doy aquí al botón de exponente, le pongo menos 11. Bueno, lo voy a borrar para hacerlo con paréntesis. 6.67 por 10 a la menos 11. Quiero mi paréntesis, abro paréntesis y voy a poner 6 por 10 a la 24, que es la masa de la Tierra. Le voy a dar igual.
Aquí está, 4.002 por 10 a la 14. Ahora lo voy a dividir entre 6.37 por 10 a la 6 al cuadrado. 6.37 por 10 exponente 6, cierro mi paréntesis, y eso lo voy a elevar al cuadrado. Aquí está la x cuadrada. Le doy igual y el resultado será 9.86 metros por segundo al cuadrado. Yo ya sabía que me iba a dar eso, ya sabemos que la gravedad promedio en la Tierra es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Era lógico que me diera esto, de hecho, para lo que nos sirve este tipo de ejercicios es primero para determinar cómo llegamos a esta ecuación, quitando una masa, que es la masa de la persona, del gato, el objeto que esté sobre la superficie, y multiplicándolo por la constante gravitacional entre la distancia que separa a ese objeto del centro de la Tierra, que le llamamos radio, y nos tendría que dar 9.8. 9.8. Si hablásemos de otro planeta, pues obviamente el radio de ese planeta cambiaría. Aunque la masa, bueno, la masa cambiaría, el radio cambiaría, y bueno, saldría una cantidad totalmente distinta. Entonces, esto es interesante para saber, o para si queremos calcular la atracción gravitacional de otro cuerpo muy masivo, solamente con el dato de esa masa y de su radio, podemos calcular la atracción gravitacional. Bueno, voy a hacer de una vez aquí otro ejercicio suponiendo que este objeto que es el gato no está, digamos, en la superficie, sino que está a cierta altura. Suponiendo que este gato está a cierta altura. Bueno, este, vamos a suponer que se encuentra, no sé, este gato a 500 kilómetros de altura de la Tierra. Está por ahí de la estación espacial. Entonces, este, tenemos que tomar en cuenta primero el radio de la Tierra, lo que habíamos tomado antes en cuenta, que es la distancia del centro de la Tierra a la superficie. Eso ya sabemos que le llamamos radio. Ya lo conocemos, 6.37 por 10 a la 6 metros. Pero además de eso, hay que sumarle la distancia de la superficie a donde se encuentra el gato, que está en el espacio. Hay que sumarle esta otra distancia, que ya dije yo que eran 500 kilómetros. El gato pues está acá, un astronauta, está ahí en el espacio. Bueno, ¿qué sucede? Voy a modificar mi ecuación. Y es que para calcular la atracción gravitacional en este punto donde está el gato, que es a 500 kilómetros de la superficie de la Tierra, pues va a variar un poco porque ya sabemos que la atracción gravitacional en la superficie es de 9.8. Pero recuerden que entre más vayamos, entre más subamos, entre más nos alejemos de la superficie, la Tierra nos jala con menos fuerza. Entonces ese 9.8 ya no va a ser, ya no va a ser, debería ser menos. Entre más nos alejemos, la atracción gravitacional será menos. Entonces lo que hay que hacer aquí en nuestra ecuación es una pequeña modificación. Le voy a dejar igual la constante gravitacional por la masa de la Tierra. Ya sabemos que la masa de la persona o del gato, lo que sea, no figura, es muy poquita. Y la vamos a dividir entre el radio de la Tierra más la altura a la que se encuentra el objeto, en este caso el gato. El gato se encuentra a 500 kilómetros. Hay que sumárselo al radio de la Tierra. Hay que sumar esos dos. Entonces, mi ecuación para calcular esto quedaría así. Constante gravitacional por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra más la altura a la que está la persona, el gato, el objeto, eso elevado al cuadrado. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. La parte de arriba queda igual, la constante por la masa de la Tierra. Y abajo voy a poner también 6.37 por 10 a la 6 metros y lo voy a sumar a la distancia.
Como son kilómetros y yo requiero metros, tengo que tener todo en metros, pues lo voy a multiplicar por 1000, porque un kilómetro tiene 1000 metros. Esto me daría 500,000 metros. Entonces le voy a poner más 500,000 metros, eso al cuadrado. Bueno, entonces vamos a la calculadora. Igual voy a multiplicar 6,67 por 10 a la menos 11, perdón, entre paréntesis, 6,67 por 10 a la menos, acuérdense que aquí está el exponente, cierro mi paréntesis, va a multiplicar otra vez a la masa de la Tierra, que es 6 por 10 a la 24, le doy igual, y lo voy a dividir entre, abro un paréntesis, y sería 6,37 por 10 a la 6, más la altura, que sería de 500,000, y eso va a ir elevado al cuadrado, le va a dar igual. El resultado es 8,48 metros por segundo al cuadrado. Entonces, de 9,8, que es en la superficie, al subir 500,000 metros, bajamos a 8,48. Y así entre más alto vayamos, la gravedad va siendo, la atracción gravitacional de la Tierra va siendo menor. Entonces, nada más recuerden aquí, por favor, la distancia tiene que estar en metros y esa suma elevará al cuadrado. Si se dan cuenta, todos estos ejercicios es de uso de calculadora. La verdad es que no es tan compleja la fórmula. Tiene mucha ciencia, sí, pero aplicarla no es tan complejo. Solamente hay quienes no tienen práctica con la calculadora y eso es lo que nos puede fallar. Entonces, consigan su calculadora, practiquen con ella porque algunas calculadoras tienen ciertas diferencias, respetan algunos paréntesis, otros, los exponentes hay que poner entre paréntesis, hay que hacer otras cosas, pero solamente hay que saber manejarla. Entonces, eso sería todo. Cualquier duda estoy a sus órdenes. Hasta luego. Bye bye.